Pues, chicos y chicas, bienvenidos a la semana número 6 en lo que concierne a la asignatura de educación a distancia. ¿Ya? Como todas las semanas, tenemos nuestro contenido, los antecedentes, la modalidad híbrida en línea, sus diferentes concepciones. Tenemos lo que son las teorías del aprendizaje en línea. Tenemos lo que es el modelo educativo, el modelo pedagógico y el modelo tecnológico. A pesar que esto ya vimos en presentaciones anteriores, simplemente vamos a recorrer un poquito para poder recordar lo que es el diseño instruccional, los roles de los actores, los retos y los desafíos. A pesar que estas últimas ítems se lo va a profundizar en posteriores clases, ¿correcto? Como todas las semanas tenemos nuestro objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Reflexionar la importancia de la modalidad híbrida y en línea como una oportunidad para la transformación digital y la innovación educativa en la Universidad Estatal de Bolivia. ¿Correcto? Entonces, como todas las semanas, ¿sí? Necesito primero que me vayan recordando qué es lo que vimos la clase anterior. ¿Quién me ayuda? ¿Qué es lo que vimos? ¿Se recuerdan? A ver, ¿qué es lo que vimos la clase anterior? ¿Quién me da un pequeñísimo resumen de lo que vimos la clase anterior? A ver, ¿quién se anima? Nadie. Alcen la mano. A ver, ¿quién se anima? El estudio independiente. El estudio independiente, ya. ¿Qué más? La educación en línea. Vimos lo que era el learning, nos estaba explicando sobre eso. Ya, algo muy importante. ¿Qué era el e-learning? Aprendizaje electrónico. Correcto, aprendizaje electrónico. ¿Ya? Muy bien, entonces veo que sí han recordado un poquito, veo que ya se movieron a buscar las presentaciones y tratar de ver qué es lo que vieron, ¿sí o no? ¿Hicieron o no hicieron eso? Sí, ¿no es cierto? Ya. Perfecto, Sí. entonces vamos a comenzar, ¿ya? Tengo aquí los antecedentes que me dicen. El sistema de educación superior requiere incrementar nuevos cupos para el acceso para los ecuatorianos residentes y no residentes en el país y para extranjeros residentes en el país. En el primer semestre del 2022, la CENESID ofertó 120.317 cupos. De estos, 81% son presenciales y 24 son en línea. Las nuevas modalidades híbridas y en línea aún son incipientes. La pandemia puso al descubierto nuevas modalidades de estudio requeridas para atender otras ocupaciones personales. Las IES pueden aprovechar un uso más eficiente de la infraestructura física y tecnológica, así como también otorgar al estudiante una mayor libertad de configurarse un traje a la medida en su proceso de aprendizaje. La transformación digital 4.0 está obligando a las IES a un proceso de digitalización basados en la computación y dispositivos móviles con la finalidad de maximizar y optimizar los procesos sustantivos de la universidad. Hay un nuevo enfoque hacia la educación 4.0 basada en la ciencia de datos, la inteligencia artificial, la robótica educativa, la gamificación, la realidad aumentada, que permite combinar lo que es posible hacer a distancia con la presencialidad. Ahora, cabe indicar de que cada proceso, cada año, se van ofertando por lo general diferentes carreras en todas las universidades. Se aperturan nuevas carreras con diferentes modalidades. Por ejemplo, la modalidad de ustedes, hay modalidad presencial y modalidad híbrida. Sí sabían eso, ¿cierto? Supongo que ustedes eligieron con, ¿cómo les puedo decir? Ustedes eligieron a propósito la carrera híbrida, ¿cierto? Porque muy bien podían ustedes haber elegido lo que es presencial, ¿o me equivoco? Sí. Sí, ¿no es cierto? Todos eligieron híbrida porque estaban conscientes que implicaba eso.
Sí. ¿Sí? Sí. Ya, perfecto. Porque hay ocasiones de que siempre dicen, no, es que yo no sabía que es híbrido, o la verdad me equivoqué, yo quería presencial, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por eso era la pregunta. ¿Ya? Entonces, como yo les decía, todas las universidades por lo general están generando nuevas carreras, ¿sí? Nuevas carreras que se van ya necesitando en lo que es la vida profesional. Las carreras más, se podría decir, de alta demanda aquí en la Universidad Estatal de Bolívar, ¿cuáles son? Enfermería, que es una de las carreras que más cupos o estudiantes quieren entrar. Otra de las carreras también es terapia física. Otras carreras que son demasiado demandadas es derecho, ¿sí? Entonces, miren, continuemos entonces, por favor. ¿Ya? Tenemos las modalidades de estudio. Tenemos las modalidades de estudio, ¿sí? En las que tenemos la presencialidad, ¿sí? ¿Qué será la presencialidad? ¿Qué me dicen? Es como el contacto físico en tiempo entre el docente y el alumno. Ya, perfecto, donde no va a haber ningún tipo de distanciamiento, ¿no es cierto? Sí, entonces sí, evidentemente eso es la presencialidad. Cabe indicar, cabe indicar de que hoy en día ya hay ciertos parámetros muy importantes en este tipo de modalidad. ¿Sí? Ahora, la modalidad presencial incurre el 51% de presencialidad y lo que es el 49% ya viene a ser virtual. ¿Sí? Ahora, la semipresencialidad, como su nombre mismo lo dice, es una combinación entre la presencialidad y la semipresencialidad, tomando muy en cuenta lo que es la presencialidad como instrumento principal. ¿Sí? La educación a distancia, ¿sí? Es muy parecida a la educación semipresencial, ¿sí? Donde yo voy a utilizar diferentes medios de comunicación, medios de interacción y todo lo demás. La dual, de igual manera, es una combinación en sí de la presencialidad con la a distancia. En línea, donde el tipo de modalidad es 100% en línea, 100%. La híbrida prácticamente viene a ser una combinación de qué? De la presencialidad, de la semipresencialidad y de lo que es la modalidad en línea. Es una combinación. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? ¿Preguntas? Ninguno. ¿No? Perfecto, entonces seguimos. ¿Ya? Tenemos aquí el modelo educativo híbrido y online de la Universidad Estatal de Bolívar, que fue generado en el año 2020. ¿Sí? En el año 2020 se creó ya el tipo de modalidad, ¿sí? Híbrido y en línea en la Universidad Estatal de Bolívar. Cabe indicar de que el eje principal siempre van a ser los estudiantes, ¿sí? Obviamente el docente va a estar para poder guiar, para poder relacionarse, para poder dar o emitir las diferentes directrices hacia los estudiantes, ¿cierto? Ahora, también va a estar un grupo de investigación, un grupo de vinculación, donde ellos van a generar diferentes metodologías, ¿sí? Para que se pueda generar para los estudiantes. Ahora, en este caso, la universidad va a crear los diferentes entornos de aprendizaje, ¿sí? ¿Cuáles son los entornos de aprendizaje? Es nuestro EBEA. En el EBEA va a estar cargado diferentes contenidos que se van a manejar en base a un sistema curricular que ha sido previamente ya planificado, estudiado, investigado, donde en este sistema curricular se ha hecho la utilización de diferentes teorías que avalen ese sistema curricular. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, vamos con la siguiente. El modelo educativo semipresencial y virtual de igual manera fue generado en el año 2020, donde el modelo educativo siempre va a ser centrado en el estudiante, siempre va a ser centrado en el estudiante. Cabe indicar de que para que este tipo de modelo se haya generado, se utilizó los diferentes o las diferentes teorías de lo que es la educación a distancia.
Ahora, el modelo educativo se basa siempre también en un modelo humano-cultural que fue generado en la universidad, tomando en cuenta la teoría del distanciamiento transaccional que lo dijo Moore y el aprendizaje significativo que lo dijo David Azubel. También tenemos lo que es el constructivismo, que lo dijo John Piaget, el conectivismo, que lo dijo Siemens. Tenemos también el constructivismo y tenemos los aprendizajes o las condiciones de aprendizaje, que lo dijo Robert Ganet. Entonces, estas teorías es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Correcto? Entonces, muy bien, vamos a seguir. Tenemos la teoría a distancia transaccional. ¿Sí? Ahora, como ustedes pueden observar, ¿sí? Como ustedes pueden observar, tenemos aquí el diálogo, tenemos la estructura y tenemos la autonomía. Todos estos tres pilares, determinan lo que es la distancia transaccional. ¿Sí? Cabe indicar de que en una educación a distancia siempre va a haber el diálogo o no va a haber el diálogo. ¿Qué me dicen? ¿Habrá el diálogo? Es muy poco. Ya, es muy poco, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, ¿a qué nos referimos con estructura? En estructura nos referimos es a todos los contenidos mínimos o todo el material que se va o que se necesita que el estudiante adquiera, ¿sí? En lo que es la estructura. En lo que es la autonomía es donde el estudiante de manera autónoma va a obtener el conocimiento utilizando diferentes herramientas, diferentes tipos de o modelos de aprendizaje, ¿sí? De manera autónoma. Cabe indicar lo siguiente, de que a mayor diálogo, dice, va a haber menor distancia transaccional. Es decir, si hay mayor diálogo, nosotros comenzamos a conversar, a dialogar, a desarrollar nuestra clase, va a haber una menor distancia, a pesar que nos puede distanciar lo que es miles de kilómetros. Pero si estamos interactuando continuamente, la distancia transaccional no se va a notar del todo. Ahora, en la estructura decíamos que eran los contenidos, todos los temas que vamos a ver y todo lo demás. ¿Qué me dicen? A mayor estructura, menor diálogo. Es decir, en la estructura yo puedo cargar gran cantidad de información en la plataforma. Información, videos tutoriales, videos asíncronos o videos síncronos. Entonces, habrá ocasiones en que el estudiante diga, no, yo no necesito preguntarle al docente. Todo el material que nos subió a la plataforma es más que suficiente. Entonces, a eso me refiero. Con la mayor estructura es menor el diálogo. Entonces, no va a haber la situación de que yo voy a preguntarle al estudiante. ¿Sí? Ahora, en la situación de la autonomía, me dice, la autonomía es mayor cuando hay menor diálogo y más estructura, pero hay más distanciamiento transaccional. La autonomía es mayor cuando hay menor diálogo. Es decir, cuando no estamos, de pronto no recibimos clases, simplemente yo me dedico a cargar material, videotutoriales, ¿sí? Les genero solamente trabajo, ¿sí? Ahí se va a generar lo que es la autonomía. ¿Correcto? Muy bien. ¿Alguna preguntita hasta ese momento? ¿Alguna pregunta? No, ninguno. No. Muy bien. Vamos a hablar acerca de la teoría del conectivismo. ¿Qué me dice la teoría del conectivismo? El conectivismo es una teoría de aprendizaje para la era digital, ¿sí? Que sirve para explicar el efecto que la tecnología ha tenido sobre la manera de cómo vivimos, cómo nos comunicamos y cómo aprendemos. Cabe indicar de que, al menos yo, en lo personal, jamás imaginé que la sociedad, nuestra sociedad, o nosotros mismos íbamos a evolucionar en base a las tecnologías. ¿Sí? Recuerden de que antes ocupábamos o estábamos con la educación tradicional. Hoy en día tenemos diferentes métodos, diferentes maneras de obtener aprendizaje. Y eso es lo que ya hablamos clases anteriores. Entonces, imagínense, la sociedad ha ido evolucionando enormemente. ¿Sí? Tenemos a disposición gran cantidad de información. Videos tutoriales, revistas digitales, incluso, no sé si todavía, bueno, todavía sí creo que veo de vez en cuando que
que existe las personas que venden el periódico. No sé si por donde ustedes viven todavía ven personas que venden el periódico. Sí, Sí, Sí venden todavía. ya, pero ¿cómo era antes? ¿O No sigue siendo? tanto, Ya, ¿por qué será? ¿Ya no leen las personas? no por ahora por los medios De tecnológicos, manera digital. y ahí vemos las noticias y todo lo demás. Correcto. Hoy en día ya las empresas que realizan, por ejemplo, hablemos así del comercio, el telégrafo, el universo, etcétera, etcétera, ¿sí? Ya no es como antes que simplemente va a tener la prensa escrita. Hoy en día ya ustedes ingresan a la página oficial de determinada empresa o de determinada editorial y ustedes pueden leer las noticias en vivo y en directo. Se ahorraron, ¿sí? Comprar el periódico. ¿Cuánto cuesta el periódico? ¿Cuánto cuesta, la verdad? Como no compro, no sé. ¿Cuánto costaba o cuánto cuesta? ¿Alguien sabe? ¿Será $1? 50 centavos. 50 50 centavos, centavos. ¿ya? Entonces nos ahorramos, miren, 50 centavos. Ahora, muchos dirán, pero son 50 centavos nomás. O sea, posiblemente lo analicemos desde ese punto, son 50 centavos nomás, pero podemos, si lo hacemos en cantidad, si hay personas que leen todas las semanas, o imagínense en todos los días, ¿sí? Esos 50 centavos a la semana, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería? 3.50. Ya, ¿seguro? 2.50. Ah, ¿seguro? ¿Ven qué digo a la semana? ¿Seguro? 3.50. 3.50 o 2.50. 3.50 confirmado. 3.50 hasta el 3.50. domingo. Ah, ya. ¿Por qué dudan, señoritas? A ver, ¿por qué dudan? Sí. El hecho de que yo diga seguros no quiere decir que están diciendo mal o bien. Simplemente yo quiero estar seguros que ustedes me están dando una respuesta afirmativa. ¿Sí? Listo. Entonces estaríamos hablando de, imagínense, en 3.50 a la semana. A los 15 días serían $7. Al mes, 14. Al año, imagínense. Entonces, ¿correcto? Listo. Entonces, la teoría del conectivismo no sabíamos que íbamos a evolucionar tanto, ¿cierto? No íbamos o no sabíamos, ni siquiera teníamos idea de que nosotros íbamos a evolucionar gracias a las nuevas tecnologías, ¿ya? El aprendizaje es un proceso que ocurre dentro de una amplia gama de ambientes. Es por eso que el conocimiento puede residir fuera del ser humano. ¿Es verdad? Sí. Ahora, si ustedes ven la gráfica en la parte derecha, tenemos al individuo. Él busca información en la red, en el internet, alimenta la información de su organización donde trabaja o de pronto si es de manera independiente, alimenta la información. ¿Sí? Ahora, también se retroalimenta, ¿por qué? Porque esa persona, ese individuo no solamente busca información en una sola página, o si buscamos en una sola página, En varias. No, en en varias, varias. o somos así, por ejemplo, siempre nosotros tenemos la necesidad de comprar algo, ¿cierto? ¿Ya? Y por lo general, en el lugar donde uno reside, siempre hay una tienda, siempre hay un lugar donde nosotros podemos adquirir algún producto, ¿sí? Por lo general, cuando nos atienden bien, ¿qué hacemos? Regresamos a esa tienda cuando necesitamos. Pero si nos tratan mal, ¿qué hacemos? Caminamos un poco más y compramos en otra tienda, ¿cierto? Pero por lo general, compramos en la misma tienda, ¿cierto? ¿Qué quiero decir con eso? Que nosotros buscamos información en un solo lugar, es decir, compramos un producto en un solo lugar. No. No, no es cierto. Siempre tratamos de buscar, ¿sí? Información en diferentes fuentes, ¿cierto? Muy bien. Entonces, al tener esa información, nos va a generar un nuevo aprendizaje. Y ese nuevo aprendizaje va a ser absorbido ¿por quién? ¿Por Por quién va a los ser? estudiantes. Por los estudiantes, las personas, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, muy bien.
¿Ya? Tenemos las teorías del constructivismo. ¿Ya? Tenemos a John Piaget, tenemos a Vygotsky y tenemos a Ausubel. ¿Ya? ¿Qué nos dice Piaget? El conocimiento se construye partiendo de la interacción con el medio. Es decir, a través de las experiencias que yo voy adquiriendo a través del tiempo, ¿sí? Me va a ir generando conocimiento. Es decir, cuando nosotros entramos a trabajar en cualquier lugar, nosotros aprendemos, ya nacemos aprendiendo ese determinado trabajo que nosotros vamos a ejecutar. No, No, ¿no es cierto? aprendemos. Aprendemos por experiencia, por intuición, ¿sí? Por experiencia, ¿cómo sería? Sería por experiencia. De que algo hice mal y en la próxima no volveré a hacer. Ya, muy bien. Ahora, ¿será que yo puedo aprender simplemente viendo? Es decir, por ejemplo, Isaías y Doris son compañeros de trabajo. Resulta de que Isaías es nuevo en el trabajo y la verdad no sabe nada. Pero resulta de que Isaías es pilas. Él solo necesita observar y comienza a aprender lo que toca hacer en el trabajo gracias a Doris. ¿Será una manera de obtener un conocimiento? ¿Sí o no? Sí, Sí, ¿no es Sí. cierto? Sí, correcto. Ahora, ¿qué nos dice Vygotsky? Se basa en el aprendizaje sociocultural de cada individuo y por lo tanto en el medio en el cual se desarrolla. Cabe indicar que muchas veces en la sociedad, en el sector donde vivimos, en el barrio, en el condominio, específicamente en el lugar donde nosotros residimos, siempre vamos a tener a disposición o vamos a poder observar diferentes personas de diferentes tipos de ambiente. ¿Qué quiero decir con diferentes tipos de ambiente? Diferentes ideologías, diferentes estatus social, diferentes personas que piensan totalmente distinto, ¿sí? El hecho de que se piense distinto no quiere decir que me haga mala persona, ¿o sí? ¿Qué me dice? no, No, ¿no es cierto? no. Hay personas que dicen, por ejemplo, no creen en Dios y ya les ven así medio raro. Es testigo de Jehová, es evangelista, es cristiano y ya muchas veces se lo ve como algo raro, ¿sí? Entonces, el hecho de que tengamos una manera distinta de pensar no nos hace que seamos malos de todo, pero la sociedad es lo que muchas veces se siente equivocada, ¿sí? Muy bien. Vamos con Ausubel. Los nuevos conocimientos se incorporan de forma sustantiva en la estructura cognitiva del individuo. Ya tenemos ideas principales del constructivismo que me dice que el aprendizaje no es un asunto de transmisión y acumulación de conocimientos. Es decir, el constructivismo no es que yo cojo y yo sé algo y yo se los paso a ustedes. No, en el constructivismo estamos hablando de que ustedes van a crear sus propios métodos de aprendizaje. Ustedes van a construir su conocimiento. ¿Ya? Ahora, el alumno forma parte activa del proceso y por lo tanto se construye con su propio aprendizaje. Es verdad, es verdad. ¿Por qué? Porque una cosa es que ustedes me estén escuchando y otra cosa es cómo ustedes van a retroalimentar lo que yo acabé de decir. De pronto alguien cogerá, revisará un video tutorial, alguien revisará el material estipulado, etcétera, etcétera. ¿Ya? Muy bien. Vamos con el siguiente. Un estudiante que aprende algo nuevo lo incorpora a sus experiencias previas y a sus propias estructuras mentales. El constructivismo percibe el aprendizaje como una actividad personal, embarcada en contextos funcionales significativos y auténticos. Esta parte de aprendizaje como una actividad personal en lo que es la teoría del constructivismo es verdad. ¿Por qué? Por ejemplo, yo a los estudiantes de lo que es ingeniería de software, yo les doy a ellos lenguaje de programación. Les doy específicamente lógica, algoritmos y lógica de programación. Ahora, ¿qué es lo que ellos tienen que hacer? Yo creo un algoritmo, les doy a conocer el algoritmo,
les doy el patrón, cómo se construye, cómo deben determinar y todo lo demás. Y ellos van a encontrar diferentes maneras de solucionar, diferentes maneras de programar. No es que para solucionar un problema hay una sola solución, ¿o sí? ¿Qué me dice? No, hay varias. No, Hay muchos. Ya, por ejemplo, el mismo ejemplo que yo les puse a los chicos y hoy justamente tenía clases. Digo, muy bien, yo tengo un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que se quemó el foco en la habitación en la que estoy. ¿Ya? ¿Cómo lo soluciono? Comprar otro foco. ¿Cómo? Comprar otro foco es una solución. Ya, comprar otro foco. Y si no tengo plata para comprar el foco, Utilizar una vela. Velas. y si no tengo velas, Arreglar el mismo foco. ¿cómo? teléfono. Arreglar el mismo foco. Ya, y si no se arregla, Me quedo en oscura. ya, pero necesito solucionar el problema. O sea, tú ya te rendiste y me dijiste, no, pues ya se queda a oscuras. A ver, necesito solucionar el problema. Cecibel dijo con la linterna de celular, perfecto, y resulta de que estoy ocupando y se me agotó la batería o se me quemó el teléfono, pero yo necesito solucionar el problema. ¿Qué harían? Pídale al vecino. Ya, le voy a pedir al vecino, puede ser una solución. Y si el vecino no está, golpeo la puerta y no sale, ¿qué pasa? Algún familiar. Ya, pero ¿y si mis familiares no tienen dinero de pronto? Si es que me llevo con la Fiar persona en la que vende tienda. la ferretería, le pido fiado. Ya, no ven. Ahora, sí se van dando cuenta de que al tener un problema existen diferentes soluciones. ¿Sí? Sí. Entonces, ya, eso Sí. es lo que quiero que ustedes capten. Lo mismo es en el conocimiento, lo mismo es en el aprendizaje. Cada uno de ustedes va a tener diferentes maneras de aprender. ¿Sí? No hay, hoy en día no hay un estándar en la que diga, a ver, para aprender esta materia tú tienes que ponerte a leer día y noche. ¿Sí? Hoy en día, incluso para aprender un idioma, antes sabíamos de qué. Teníamos que aprender los verbos, que teníamos que aprender los sujetos, que teníamos que aprender esto, que teníamos que aprender aquello. Hoy en día ya existen diferentes metodologías de donde tú puedes aprender un idioma en poco tiempo. ¿Sí? Entonces, imagínense en cómo la evolución de la sociedad, de las tecnologías, ha ido generando un cambio radical. Y lo que nos espera, todavía nos espera mucho. Hoy en día, con la inteligencia artificial, todas las cosas van a cambiar o están cambiando. ¿Sí? De hecho, y de hecho, ¿ustedes reciben tecnologías de la información o no? Sí, Sí, ¿Quién es da Wilson? no, el Pero ingeniero Baño. Ah, ya. ¿No es Bravo él? tranquilo. Poquito. No, Ah, no ya. No, digas. no, no. Siempre sabe. Ya. Entonces, imagínense cómo ha ido evolucionando, ¿no? Entonces, tomarán en cuenta eso, ¿ya? Perfecto. Entonces, muy bien. Vamos al construccionismo. ¿Qué nos dice Seymour Papert? ¿Qué nos dice Seymour Papert? La mejor manera de lograr la construcción del conocimiento es construyendo algún objeto para pensar. Señal que el individuo es activo dentro de la construcción de su conocimiento, pues tiene que pensar sobre su pensamiento, lo cual lo lleva a estadios cognitivos superiores. ¿Ya? Entonces, ¿qué queremos decir con esto? A ver, interpretemos. ¿Quién me ayuda a interpretar? A ver, ¿qué nos dirá con eso? Que por ejemplo, muchas veces de las cosas que pensamos, podemos partir de eso para encontrar o hallar más ideas, no solo quedarnos en algo. Es una constante construcción. ¿Qué más podemos decir? Y nos lleva a pensar también de otra manera. Ya, a ver. Otro de lo que ustedes deben tomar en cuenta es lo siguiente, y les pongo un ejemplo práctico del conocimiento, ¿ya? Por lo general, yo he tenido la oportunidad de ver a muchas personas que se dedican a la construcción, los albañiles, ¿sí?
Entonces, resulta de que cada albañil, cada persona tiene una diferente manera de trabajar. No sé si ustedes han tenido esa oportunidad. Por ejemplo, algo que me llamó la atención es cómo doblaban los alambrecitos para hacer los pilares y tanta cosa. Sí, un señor lo hace de una manera, otro señor lo hace de otra manera. ¿Qué quiero decir? Un señor sabía venir cargado una especie como una tabla con unos fierros ahí, otro señor sabía traer algo diferente, más grande, y lo utilizaba para doblar los fierros. Y yo, como soy curioso, ¿no? A mí me gustaba quedarme ahí viendo cómo lo hacían. ¿Sí? Entonces, miren, ellos tienen el conocimiento, pero ellos crean un objeto con la situación de poder solventar una necesidad que ellos tienen, ¿sí? A partir de un conocimiento. Lo mismo les estoy diciendo acá, que ustedes van a tener las bases, ustedes van a tener todo a disposición de ustedes, pero ustedes van a ser quienes van a construir su conocimiento. Ahora, para estudiar, ¿qué normalmente o yo utilizaba? Yo tomaba los apuntes y me gustaba muchas veces resaltar con el marcador del resaltador, ¿sí? No sé si ustedes han utilizado eso o hay personas que les gusta leer y comienzan a resaltar también, ¿sí? O hay muchas personas que lo que vieron en clases comienzan a transcribirlo para que no se olviden. O sea, hay muchas personas que utilizan diferentes maneras de obtener un aprendizaje, ¿sí? Entonces, lo mismo es acá, chicos. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, No. ¿No? Muy bien. Ya vimos la parte del construccionismo y vamos a preguntas. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, ninguno. Una. Perfecto, entonces seguimos. ¿Ya? A pesar que esto ya vimos anteriormente, pero vamos a recordarlo. El modelo pedagógico. El modelo pedagógico tiene centrado 5 ejes fundamentales. ¿Sí? ¿Cuáles son estos ejes fundamentales? Tenemos el profesor, autor, tutor, la tutoría, los recursos de aprendizaje, las diferentes metodologías de aprendizaje y la evaluación sistemática y continua. ¿Qué va dirigida para quién? ¿Para quién van estos modelos pedagógicos? Para los estudiantes. Para los estudiantes. Perfecto. Entonces, el modelo tecnológico, primero nosotros tenemos como ente central al estudiante. Tenemos nuestro entorno virtual aprendizaje, ¿sí? Que viene a ser nuestro EBA. Tenemos el sistema curricular. En el sistema curricular prácticamente constan entre ellos el aprendizaje en contacto con el docente, que en este caso viene a ser las evaluaciones, los exámenes, la actuación, ¿sí? Los aprendizajes colaborativos. Tenemos también el aprendizaje práctico experimental. ¿Qué es el aprendizaje práctico experimental? Donde, por ejemplo, en el caso de ustedes, ¿ya? Ustedes van a generar de pronto una práctica en lo que concierne a una determinada empresa donde ustedes tienen que sacar el libro, ¿cómo se llama? El libro, ¿cómo es? El libro diarios, ¿no? Diario. Sí. ¿Sí? Donde ustedes tienen que sacar el libro diario y todo lo demás de esa empresa. Obviamente ustedes tienen que generar un informe, qué es lo que hicieron, cómo lo hicieron, tuvieron entrevistas o fueron directamente a hablar con la persona encargada de soporte, de contabilidad, o de pronto ustedes qué tuvieron que hacer, entrevistarse con el jefe, el dueño, para que les des oportunidad, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí entraría lo que es el aprendizaje experimental y el aprendizaje autónomo, que es los trabajos o las tareas que ustedes lo van a realizar de manera individual. ¿Ya? Soporte y tutoría. En lo que es de la tutoría como tal específicamente es cuando el docente está activo, ¿sí? Y presto para que puedan ustedes preguntar, reunirse en una hora determinada fuera del horario de clase, ¿no? ¿Sí? Entonces, muy bien. El modelo tecnológico. En el modelo tecnológico nosotros podemos ver toda una infraestructura, ¿sí? Medios de comunicación, equipos que se están utilizando actualmente en lo que es la universidad. ¿Para qué?
para poder comunicarse entre las distintas facultades, incluso para que se pueda comunicar con ustedes. ¿Cómo es que se va a comunicar con nosotros? En el hecho de que hay una estructura donde ya está cargado lo que es el EBA y ustedes están saliendo fuera de la universidad, ustedes pueden acceder a ese EBA. Gracias a la estructura, gracias a la tecnología que ustedes ven en su pantalla, es que nosotros podemos comunicarnos. ¿Sí? Entonces, muy bien. Los modelos tecnológicos anteriormente ya vimos que estos son los que más hemos ocupado. Sería bueno de que ustedes vayan retroalimentando para qué sirve cada una de estas aplicaciones. Sí, de manera general va a permitir es la videoconferencia, las clases en vivo, tal y como estamos en este momento. ¿Sí? También tenemos lo que son los gestores de aula. Como les decía, en una clase nosotros ocupamos lo que es el Moodle. ¿Sí? ¿Qué es el Moodle? Es nuestro entorno virtual. ¿Cuál es nuestro entorno virtual? El EBA. ¿Para qué nos sirve el EBA? ¿Quién me puede decir para qué nos sirve el EBA? Para ver información y subir las tareas. Correcto, perfecto. ¿Ya? Muy bien. Tenemos las herramientas de interacción. ¿Sí? ¿Para qué nos sirve? Para poder medir, ¿sí? Para poder conocer el nivel de conocimiento que ustedes van teniendo o van adquiriendo. Muy bien. Tenemos las plataformas de apoyo a la investigación, como el nombre dice, apoyo a la investigación, que permite obviamente buscar gran cantidad que nos permita generar más conocimiento, nos permita inmiscuirnos en lo que es la investigación netamente. Muy bien. Tenemos las plataformas también de apoyo a la investigación, pero a nivel de software. ¿Sí? Vamos con la siguiente, los gestores de trabajo en equipo. Es para que ustedes puedan trabajar de manera grupal. Bueno, este de aquí prácticamente es para que el docente se vaya capacitando y obtenga diferentes certificados, ¿sí? Avalizados y aprobados. Gestores de evaluación en línea, ¿sí? ¿Para qué nos sirve? Para que nosotros podamos evaluar su conocimiento, ¿sí? ¿Ha habido un avance? ¿No ha habido un avance? ¿Sí? Van a tener una calificación cuantitativa. La calificación virtual de manera con la realidad aumentada, que normalmente es el club, el que se utiliza. La verdad, no he tenido la oportunidad de utilizar aún esta herramienta. Me han dicho de que la herramienta es sumamente completa, pero aún no he tenido la oportunidad de realizarlo. ¿Ya? Tenemos la parte del diseño instruccional para la modalidad híbrida y en línea que está adaptada a la metodología paciente, que según nos dice es Camacho. ¿Ya? ¿Qué nos dice esta parte del diseño instruccional? Primero, vamos a generar presencia, vamos a generar diferentes alcances que van a permitir la capacitación, la interacción y el aprendizaje, el learning. ¿Qué será el learning? Aprendizaje electrónico. Ya, muy bien. Entonces, vamos a mantener una presencia, un alcance que va a permitir capacitar, que va a permitir relacionarme y vamos a obtener un aprendizaje electrónico. Muy bien. El diseño instruccional, el bloque 0 de PASIE contiene contenido del curso. ¿Quién me ayuda con la siguiente lectura, por favor? Secciones. Información, comunicación e interacción. Profesor, presentación del docente mediante un video, objetivos, criterios de evaluación. Bloque 1, académico, muestreo de la información, secciones, exposición, debate, construcción y comprobación. Exposición de contenido útil en el curso, exploración, evaluación. Bloque 2, cierre, comprobación del desempeño del alumno y retroalimentación. Secciones, retroalimentación y observaciones, estrategias, observaciones del curso por parte del alumno al docente.
Ya, perfecto. A ver, déjenme, se me fue. Ya. Ahora, si ustedes revisan esta parte del diseño instruccional, se hace muy referente a lo que ustedes observan en su plataforma. El contenido del curso, tienen ustedes siempre información, documentos de interés, ¿sí? Tienen el sílabo, tienen la rúbrica, ¿sí? Tienen gran cantidad de información. Ahora, en la parte del bloque académico, ustedes tienen las diferentes presentaciones. Presentaciones, URLs o videos, tienen el video asincrónico y en la parte donde dice cierre, ¿sí? Ustedes pueden tener en lo que son tareas de evaluación, pueden tener la actividad autónoma, la actividad colaborativa, el cuestionario, ¿sí? Entonces, miren, a eso nos referimos con el diseño instruccional. Todo tenemos un diseño ya estructurado que simplemente ya adaptándolo y ocupándolo ya varios años, a partir del año 2020. Muy bien. Entonces, vamos con los roles. El profesor autor es el responsable de la asignatura, del curso o de su equivalente, el cual diseña, planifica el proyecto de aprendizaje de la asignatura, curso o su equivalente, según las directrices descritas en el proyecto de carrera o programa. Cada una de sus carreras, cada una de sus asignaturas tiene ya estipulado lo que es un proyecto. Para cada carrera existe un proyecto, ¿sí? No es que para todas las carreras son los mismos proyectos. Pueden ser que en todas o en algunas asignaturas se genere las mismas, mejor dicho, en algunas carreras se genere las mismas asignaturas, sí, pero va a tener un enfoque algo diferente, ¿sí? Por ejemplo, hablemos así de matemáticas. Las matemáticas en lo que es la educación inicial no es lo mismo que las matemáticas dirigidas para lo que es una ingeniería en agroindustrias, por ejemplo. ¿Sí? Es algo totalmente distinto. A eso nos referimos, ¿no? Muy bien. Los roles del estudiante. ¿Cuáles serán los roles del estudiante? ¿Quién me puede decir? ¿Cuáles serán los roles del estudiante? ¿Quién me puede decir? ¿Quiénes son los Características, responsable, puntual. Pero necesito saber cuál es mi rol como estudiante? Cumplir con todo lo que demanda la carrera. Ya. O sea, a la asistencia, deberes, exámenes, las tutorías, todo lo que implica la educación. Ya. Ahora, si ustedes pueden observar en la parte derecha, dice las características del estudiante online. Es autodisciplinado, busca siempre nuevas herramientas, es hábil con la tecnología, comunica sus preocupaciones, comparte sus conocimientos. ¿Ustedes son así? Sí, de mi parte sí. Sí, ¿no es cierto? Ahora, cabe indicar de que el estudiante sigue siendo humilde, el estudiante sigue manteniendo el respeto de pronto por las personas mayores, el estudiante mantiene responsabilidad, ¿sí? O se van perdiendo ciertos valores. ¿Qué me pueden decir? Se pierden valores, todo depende de la crianza en casa, lo que te han enseñado. Ya, pero por qué será que vamos perdiendo valores? Dígame. ¿Qué me puede Puede decir? ser por la tecnología. Bueno, ciertamente la tecnología sí. La situación es que muchas veces no sabemos aprovechar la tecnología como debería ser. Por ejemplo, a los niños, a los hijos, ¿qué es lo que normalmente se hace? Supongamos, el papá, la mamá está ocupada y para que no le diga nada, ¿qué hacemos? Se le da el celular, Ya, ¿no es cierto? la Entonces, tablet. ya, ¿no es cierto? Ahora, no con eso quiero decir que a los hijos no le den el celular.
No con eso quiero decir que ni le hagan tocar el celular. No. Sí, obviamente hay aplicaciones interactivas específicamente para los niños. Rompecabezas, videos y cosas así. Pero muchas veces nosotros, ¿qué hacemos? Ten el celular. Y a veces los niños, ¿qué hacen? Comienzan a buscar información. Ellos no leen, pero ven cualquier imagen y le dan. Y como los papás están entretenidos, imagínense, hay ocasiones de que se genera una página donde de pronto, digo, le están disparando a un señor. El niño se va a quedar viendo detenidamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos causando en el niño? Díganme, ¿enseñanza? No, Sí, enseñanza, pero no Puede productiva. llegar a ser violento. Ya, correcto, sí estamos generando enseñanza, pero algo violento. Por eso debemos ser cautelosos prácticamente. ¿Sí? Entonces, muy bien. Sigamos entonces, por favor. Tenemos retos y desafíos. A modo de cierre, se plantean los siguientes retos y desafíos en estas modalidades de estudio. Las habilidades digitales son esenciales para acceder a una amplia gama de oportunidades en el siglo XXII. Las IES, que implementan estrategias de habilidades digitales de amplio alcance, consiguen que sus estudiantes tengan habilidades necesarias para que puedan encontrar empleo con mayor facilidad. ¿Qué decimos con esta parte? Creen que una persona que puede ser buenazo en una determinada materia, por ejemplo, hablemos así, es uno de los mejores egresados de la carrera de contabilidad y auditoría, ¿ya? Sabe la parte teórica, sabe la parte práctica, pero el momento de utilizar el computador o una plataforma digital, chútica, se pone a llorar. ¿Creen que será admitible eso? ¿Será que esa persona va a No. tener oportunidades de encontrar trabajo? Porque deben tomar en cuenta de que hoy en día la experiencia es lo que últimamente está mandando. Si no tienes experiencia, te fregaste. ¿Sí? Por más buen estudiante que haya sido. ¿Sí? Entonces, tomarlo en cuenta, ¿ya? Las investigaciones llevadas a cabo por la UIT ponen de manifiesto que los próximos años habrán decenas de millones de empleos para personas dotadas de habilidades digitales avanzadas. Por ejemplo, en Europa se estima que a más tardar en 2022 habrá 500,000 vacantes de empleo para profesionales de las TIC. Cada IES en su región debe afrontar retos similares. Expertos prevén que los avances a campos tales como la inteligencia artificial, la nanotecnología, la impresión 3D y otras tecnologías introduzcan una nueva era que altera radicalmente la transformación digital. ¿Se han escuchado de la inteligencia artificial? ¿Se han escuchado? Sí. Sí, A ver, ¿qué saben de la inteligencia artificial? A ver, ¿qué han escuchado? es un sistema que es como automático, o sea, le haces una pregunta y es como que te responde, como que estuvieras hablando con un ser humano. Ya, muy bien. La inteligencia artificial trata de asimilar lo más posible al pensamiento humano, ¿sí? Aunque sigue todavía habiendo ciertas falencias, ¿no? Pero eso es lo que se está generando varios estudios. Pero para lo que era anteriormente, imagínense en cómo es hoy. Si han tenido la oportunidad de ocupar, por ejemplo, lo que más se ocupaba era el ChatGPT. Es una muy buena herramienta, a pesar que hoy en día ya está generando que tú generes un pago para poderla utilizar. Pero cuando estaba en su versión gratuita, tú le escribías algo y él te contestaba con punto y coma, como tú querías. Tú podías hacer que te elabore ensayos, te elabore cuestionarios, te permitía que haga una infinidad de cosas. ¿Sí? Gracias a la tecnología artificial. ¿Sí? Entonces, ¿alguna duda tal vez? ¿Alguna duda, chicos? ¿Preguntas? Ninguna. Ninguna. Perfecto.